Bueno, hay otro tema que llamó la atención el viernes. El viernes ya se dio a conocer en horas de la tarde una disputa entre México y Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México perdió en un panel una confrontación en torno al maíz genéticamente modificado. Hace casi un par de años, el presidente de la República, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto para prohibir el consumo del maíz genéticamente modificado o el llamado maíz transgénico. Esto argumentando que pues, no era bueno para la salud. Finalmente se ha tomado esta decisión y es muy importante el saber por qué es que México pierde. Simplemente porque al llegar a este panel no hay un sustento científico de la postura del propio gobierno mexicano. Esta prohibición, según los expertos que analizaron el caso, simple y sencillamente no está respaldada por elementos claros, por elementos concretos. No hay un estudio que justifique lo que ha hecho el gobierno de México. La presidenta de la República, ojo, ha señalado que va a poner en la Constitución esta prohibición del maíz transgénico y bueno, pues esto nos mete en un nuevo problema. Pero vamos a hablar del tema, sobre todo hablar de este tema de la manipulación del discurso pseudocientífico, así hay que llamarlo, que pues se utiliza para respaldar diferentes decisiones de gobierno. Y en la línea está el doctor Javier Tello, él es médico cirujano, analista en temas de salud y también de ciencia, a quien saludo siempre con mucho gusto. ¿Cómo te va, Javier? Primo, ¿qué tal? Buenos días. Javier, ¿cómo entender esta postura? Tú has publicado un texto en donde hablas de cómo los científicos que están en la nómina del gobierno finalmente tienen una disyuntiva: o atienden las directrices políticas ideológicas o atienden la ética como científicos. Sí, mira, lo primero que tenemos que tener en mente es que esta guerra, vamos a llamarle así, completamente injustificada hacia el maíz transgénico no tiene ningún sustento más allá del ideológico. Esta perorata, estar diciendo que sin maíz no hay país, que si se va a contaminar, no entiendo ese término de la contaminación, nuestro maíz nativo, lo único que nos habla es de una cuestión nacionalista, casi de raza, en donde queremos estar defendiendo lo verdaderamente indefendible. La realidad, primo, es que el maíz tiene miles de años de ser modificado por la mano del hombre. Ninguna de las mazorcas de los elotes que vemos actualmente son maíz natural. El maíz nativo es otra cosa, es verdaderamente improductivo, no es el suficiente. El ser humano ha hecho evolucionar distintos vegetales que les confieren, primero que nada, que sean más agradables y número dos, un mayor poder nutritivo. Tal es el caso de zanahorias, papas, del mismo maíz, etcétera, ¿sí? Ahora bien, a la hora de estar buscando un sustento, es donde podemos argumentar cualquier cosa con una investigación que en muchos de los casos está evidentemente hecha por los organismos científicos nacionales, o que lo que tú decías, ¿no? Gente que está en la nómina del Estado. De esta manera podemos probar cualquier cosa, incluyendo la publicación de artículos que tienen a políticos como autores. Esto sucedió muchísimo en la pandemia, ¿sí? Claro. Donde veíamos artículos científicos con Hugo López-Gatell como autor, y yo quisiera saber a qué hora se estaba investigando semejante cosa. Bueno, de la misma manera, a la hora que queremos argumentar nosotros una colección de cuestiones científicas, los paneles internacionales nos las echan abajo porque no tienen ningún sustento. Hay que entender que no es un problema nuevo. Los organismos genéticamente modificados han sido criticados, pero a la vez han sido terriblemente investigados. Es seguramente de los proyectos científicos con más investigación en el mundo. Javier, tengo que hacer una pausa. Sí. ¿Me aguantas en la línea un par de minutos? Claro. Gracias. Continuamos con el doctor Javier Tello. 8 de la mañana en punto y retomamos esta conversación con el doctor Javier Tello. Javier, estábamos hablando de de estos argumentos que se utilizan, o falsos argumentos, que se utilizan
para cambiar las leyes y que, bueno, nos llevan a este tipo de pues, disputas que además tenían toda la pinta de que iban a ser un fracaso para México. A nadie sorprendió que México perdiera esta disputa en torno al maíz transgénico a raíz, repito, de aquel decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador que prohíbe el uso del maíz para el consumo humano y que también marcaba la pauta para dejar de producirlo en nuestro país. ¿Por qué llegamos a estos puntos? ¿Por qué tenemos que confrontarnos con la realidad después de tomar decisiones basadas en el prejuicio, hay que decirlo, en la ideología y en la política? Sí, mira, precisamente por eso, porque se están tomando las decisiones basadas en el querer tener una superioridad, en argumentos tan débiles como una soberanía, y de dónde proviene precisamente todo este fundamento ideológico, primo, nada más que ello, ¿no? Mira, cuando diferentes organismos internacionales han probado al maíz genéticamente modificado y han visto que es básicamente inocuo para la alimentación, como la Organización Mundial de la Salud, la FAO, las Academias de Ciencias de los Estados Unidos, la misma Academia Mexicana de Medicina, la Academia Mexicana de las Ciencias y muchísimos organismos más, nos damos cuenta que el seguir argumentando cosas, por cierto, tan disímbolas como una pobre calidad nutricional o que si va a hacer competencia con otras especies, se argumenta que en su utilización se utiliza un herbicida gliofosfato que ha probado de ser carcinógeno y no es más carcinógeno que estar respirando el humo de los automóviles o el desvelarse o el estar comiendo aceites a altas temperaturas en las frituras. Es decir, ese tipo de cosas están desviando la narrativa solamente para buscar y argumentar una protección de una supuesta soberanía. Cuando alguien tiene los argumentos tan dispersados y cuando alguien está hablando de cosas tan etéreas como la soberanía o alimentaria, pues no tiene un sustento científico realmente. Y es aquí donde hay un problema, ¿sí? Porque es donde ponemos a nuestros científicos que se encuentran hoy en la nómina del gobierno a investigar y a querer probar diferentes tipos de cosas, y a ellos no les queda otro remedio que investigar, porque primero que nada ahí está su cheque quincenal, ¿no? Claro. Es de lo que están comiendo. Número dos, en muchos casos puede ser objeto de el que tengan una carrera científica, de que tengan ellos más acceso a recursos, y si no, no van a tener una carrera como investigadores. Y esto lamentablemente pues los hace de repente estar publicando cosas muy ligeras y que estas se argumenten en paneles internacionales y obviamente se pierden. Es que bueno, eso al final afecta a su propio trabajo, ¿no? Tú bien dices, necesitan tener una carrera como investigadores, pero si presentan este tipo de cosas, su trabajo, su currículum se ve afectado. Esto es sistemático. Javier, mencionabas el tema de Hugo López Gatell con la pandemia de COVID, pero vamos, durante los últimos 6 años, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se criticó una y otra vez a María Elena Álvarez Bulla, ¿no? La titular del CONACYT, por manejarse en estos parámetros. ¿Es algo que ya se hizo costumbre en México? Mira, ha sido costumbre durante mucho tiempo en muchos países. Hoy el editorial de Sergio Sarmiento nos recuerda cómo la Alemania Nacional Socialista promovió la eugenesia y se realizaron muchísimas investigaciones para probar que había una raza superior, ¿sí? El científico agrícola Lysenko, en los tiempos de la Unión Soviética, intentó probar teorías que ya no funcionan, teorías lamarckianas, para contradecir las teorías genéticas de Mendel, y con ello crear un tipo de agricultura soviética que sería superior, y eso ocasionó enormes hambrunas en todos los países de la Unión Soviética. Se trasladaron a China y unas hambrunas brutales en China solamente porque se trataba de tener razón. Y vaya, cuando nosotros queremos probar que tenemos y déjame decirlo de esta manera, ¿no? Una superioridad de raza, una soberanía nacional, solamente por el hecho de ser mexicanos, embarramos aquí a los científicos, y hay quienes, bueno, no tienen una seriedad y quienes además pierden su seriedad
tratando de darle vuelo a esas ideas nacionalistas de los gobiernos. Híjole, tremenda esta situación. Estaba leyendo yo un artículo que hoy publica Gerardo Esquivel en el diario Milenio, en donde en materia comercial, por ejemplo, él señala que México sí es un gran importador, uno de los principales importadores de maíz amarillo. Ojo, maíz amarillo, que es básicamente a lo que se está refiriendo esta prohibición, y que se utiliza para el consumo animal, ¿no? Como pues para dar de alimento al ganado. Aunque en México la producción de maíz blanco es suficiente para abastecer a prácticamente toda la población. En fin, es un enredo que creo que no nos lleva a ningún lado. Por supuesto, y mira, hay que entender una cosa, en México estamos el día de hoy ya consumiendo maíz transgénico en muchísimas presentaciones, porque se utiliza para elaborar alimentos, etcétera, y está siendo importado, ¿sí? Lo que la prohibición actual para prohibir la siembra y que quieren subir a la Constitución ya existe. Esto lo único que hace es poner a nuestros agricultores en desventaja porque hay comercializadores que tienen el maíz como materia prima y como alimentos. Y tal vez sí, este maíz blanco que se utiliza para tortillas nixtamalizadas va a ser el que dicen que no es transgénico, pero que fue mutado hace tiempo por selección humana. Estamos viviendo en una fantasía y lo único que estamos haciendo a nivel agrícola es dejar sin capacidad de competir a nuestros agricultores. Muy bien, pues Javier, muchas gracias por tomarnos la llamada y por aclarar esta situación que finalmente le lleva a México a perder una disputa importante en materia comercial con Estados Unidos. Buen día. Un abrazo, que estés muy bien. Fuerte abrazo para ti también. Es el doctor Javier Tello.